Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Nuevamente estamos ahora en la biblioteca del Parque Central. Recuerden la biblioteca Rómulo y Numa Escobar, que ofrece un espacio para los niños encantador y una vista hacia el lago también. Así que muchas gracias a la gente de la biblioteca, en particular Armando Molina, que nos permite utilizar estas instalaciones. Dese una vueltita y va a ver. Oiga, hoy vamos a platicar de algo que yo sé que le va a interesar y que va a descubrir cosas muy nuevas. Normalmente a las mujeres no nos toman en cuenta en muchas partes de la historia de la humanidad. Y en México, y en el periodo de la Revolución, ya que estamos en noviembre, no es la excepción. Y hoy viene una experta a ponernos en nuestro lugar y hablar del papel de las mujeres en la Revolución Mexicana. Comenzamos. Imelda Vega, ¿cómo estás? Muy bien, Vero. Bienvenida. Aquí muy contenta esta mañana. Oye, que nos toca una mañana fresca ya con el inicio del veranito, iba a decir yo, nombre, ¿cuál? Del inviernito. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy ocupada, trabajando, corriendo, escribiendo, estudiando. Sí, ahorita vamos a platicar de tu libro que acabas de presentar y de tus proyectos, pero primero, antes que nada, comentaba yo ahorita al inicio del programa que en la historia de la humanidad no se le ha dado a las mujeres el espacio y el reconocimiento sobre sus aportaciones en los diferentes movimientos y espacios en los que hemos atravesado a través de la historia. Así es, pero desgraciadamente estamos hablando de algo que se ha sufrido durante cientos de años, ¿no? Y que desgraciadamente en algunos países todavía se sigue sintiendo ese rezago, hay ese rezago tremendo para la mujer. Y pues obviamente México no ha sido la excepción. Claro que ha habido mujeres maravillosas en el mundo entero que han aportado a la historia muchas de las cosas que ellas han hecho y que tal vez de alguna manera las mujeres en la actualidad estamos gozando de los logros de esas grandes mujeres que la pasaron muy mal. De sus esfuerzos, de su esfuerzo, obviamente muchas de ellas, claro, ya no están con nosotros, pero conocemos algo de su historia. Vivieron encarceladas, criticadas, rezagadas, y muchas de ellas pues murieron guillotinadas o en las cárceles en base a las torturas que se les aplicaron, precisamente por atreverse a hablar de las libertades, de los derechos de la mujer, por atreverse a hablar de que ya no podían soportar a un hombre, que querían el divorcio, querían separarse y no se podía, ante la ley no se podía. Oye, incluso hay algunos países en los que el divorcio solamente era un privilegio de los hombres. De los hombres y no de las mujeres. Y ciertamente hemos evolucionado, pero todavía hay mucho por hacer. Sí. Vivimos en una sociedad mucho más abierta en algunos países, pues estamos viendo la situación con la gente, con las mujeres de Irán, que están ahorita aún en una lucha que parecería como ya fuera del contexto de la vida que tenemos en Occidente, pero que todavía mujeres en África, o sea, todavía hay mucho que hacer, pero una parte importante de ese trabajo y de esa lucha es rescatar a las que nos antecedieron, y ponerles su nombre y sus fechas y sus logros en la historia, y tú has hecho buen trabajo al respecto. Bueno, pues hemos tratado de leer algo de gente que se ha preocupado por posicionar a la mujer donde debe de estar. Los estudios que se han hecho con respecto a la mujer no tienen mucho tiempo de haber salido a la luz. Estamos hablando de unos cuantos años, pero estamos hablando de que de 1970, 1980 para acá. Fíjate. Es cuando se ha escrito sobre la mujer. Y han escrito hombres y han escrito mujeres.
y han hablado de los retos a los que se han tenido que enfrentar para poder salir adelante. Te digo, tenemos mucho que agradecerles porque nosotros estamos viviendo, podía decirse, en un país en donde cuando menos a la mujer se le reconoce. Fíjate, no en todos los casos, pero a mí me da mucho gusto que en los congresos, en las cámaras de diputados, la paridad de género, ahí está. Y es un requisito ahora, inclusive para los partidos políticos. Y eso es bueno porque tienen que tener otra visión. La visión que tenemos las mujeres, la filosofía de vida que podemos aplicar a través de las leyes y bueno, que se crea en muchos casos jurisprudencia precisamente de sus demandas y ellas tienen que ser las portavoces de todo lo que nos está pasando. Entonces, los estudios que se han hecho, por ejemplo, en el caso de las mujeres en la revolución, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se hizo una convocatoria en la cual se convocaba a todo el mundo a que se inscribieran a las veteranías, porque obviamente muchos hombres y mujeres que habían peleado en la revolución, pues no se les había reconocido el papel que habían tenido en esta, o sea, los gobiernos posteriores reconocen el trabajo, pero cuando se hace la convocatoria se presentaron miles de veteranos, hombres y mujeres que querían que se les reconociera lo que se había hecho durante el movimiento revolucionario. Claro que mucho antes del movimiento, de que iniciara el movimiento en 1910, ya muchas mujeres trabajaban en esto, muchas. Se están ocultas, gracias a la investigación de otras mujeres, ha podido salir a la luz lo que estas mujeres hicieron. Y que ha sido mucho y que gracias a su trabajo algo de lo que ellas soñaron pues quedó establecido en la Constitución de 1917, pero nos deben todavía muchísimo. Tan solo, por ejemplo, hablar del voto de la mujer, tan solo nomás en ese detalle. Fíjate, en Nueva Zelanda yo creo fue el primer país donde se le otorga ese derecho a la mujer, en 1893. 60 años después lo estamos logrando en México, cuando muchos países de América Latina ya lo habían hecho. Y eso que se supone que en México es punta de lanza hasta hace pocos años, porque ya no lo somos, pero durante mucho tiempo México fue punta de lanza en todo lo que fue el mundo de habla hispana de América. Así es, se logra en 1953 y algunas mujeres pues empiezan a ocupar algunos puestos en alcaldías o como diputadas, pero estamos hablando de mediados del siglo XX. Fíjate todo el tiempo que nos tardamos. Ahora nosotros lo vemos como algo tan natural y en realidad tiene muy poco tiempo, es parte de nuestra normalidad. Desgraciadamente sí, por lo menos ahora tenemos ese derecho y en poquito tiempo, en muy poco tiempo, estamos hablando de casi 70 años, la mujer ha definido el rumbo del país. ¿Y por qué no? Si formamos parte de la planta laboral, si trabajamos, si nos preparamos, si estamos, yo creo, ya listas para enfrentar el mundo, nos debieron de haber dado esa oportunidad desde hace muchísimos años. Pero bueno, lo importante es que llegó. Que ya está. Ya llegó. Oye, y nada más como una acotación, es que todo derecho también conlleva con una responsabilidad. Claro. Entonces, por ejemplo, todas estas situaciones de la equidad de género nos deben obligar a las mujeres a capacitarnos y a tener el nivel no solamente académico, sino de inteligencia emocional para poder accesar a todos estos puestos a los que ahora tenemos la posibilidad de llegar. Pero ya nos estamos yendo ya estamos muy hacia acá, vámonos un poquito para atrás. Claro que sí. Tú como historiadora, aquí a mí me sorprende mucho todas las primeras cosas en la historia nacional que surgen en Chihuahua y que también a Chihuahua no se le ha dado el reconocimiento de su peso histórico en el desarrollo de este país. Estamos hablando de la revolución, estamos hablando de un movimiento que en realidad sus primeros, son pequeñas acciones que surgen en todo el país, pero ya como un movimiento tal, es que surge en Chihuahua.
en Chihuahua y te voy a decir, te voy a decir, en todos los estados siempre surge la disputa. ¿Quién fue primero? Sí, el huevo o la gallina. Claro, a ver, yo creo que ha habido mujeres valiosísimas y que se dieron casi al mismo tiempo. Fíjate, tan solo si volteamos al centro, desgraciadamente, fíjate, por ejemplo, en el caso de la veteranía, en la mayor parte de las veteranas que se inscriben en la Secretaría de la Defensa Nacional son del centro del país. Pues sí. Porque ahí había el movimiento zapatista, para empezar, pues imagínate, ahí. El estado de Morelos, el estado de México. Pero así es equivalente, entonces Chihuahua Puebla también tendría que haber sido, porque el movimiento villista, pues claro, aquí. El movimiento aquí también fuimos pioneros, por ejemplo, en el movimiento revolucionario. Es que la revolución es un movimiento, yo lo veo no tan diferente a otros, pero se le pone fecha, día y hora en que va a empezar un movimiento revolucionario. Pero antes ya estaban los problemas, ya estaban los brotes. No es así como que, ¿a qué conformes estamos? Sí, y si nos rebelamos dentro de 6 meses, ok, hay que ponernos de acuerdo. No. Ya definitivamente no. Y es por eso uno de los hechos que detona ya para iniciar el movimiento es precisamente el asesinato o la incursión del ejército en la casa de los Cerdán en Puebla. Y de ahí surge Carmen Cerdán. Carmen Cerdán viene a ser un ícono dentro del grupo de heroínas en el movimiento revolucionario. Así de importante fue esa mujer. Y fíjate que duró muchos años, yo creo porque estaba soltera. Se quedó soltera, jamás se casó. Es un buen punto. Y se dedicó a cuidar a los hijos de sus hermanos y ella recibe una condecoración en 1939, precisamente por esta convocatoria que lanza Lázaro Cárdenas en 1900, ya grande de edad, pero qué mujerón, o sea, estuvo en la cárcel y no nada más ella, ¿verdad? Otras que la acompañaron. Eran tantas las mujeres que participaron, mira, vamos a hablar de muchas mujeres de la clase media, muchas periodistas, maestras, empleadas de los ferrocarriles que atendían los boletos, que vendían los boletos, las mujeres que se preparaban ya en preparatorias y universidades, las gente pioneras, bien documentada, las pioneras, maestras, directoras de escuela, que se dedicaron a hacer volantes, hacían escritos, los repartían en las oficinas, se los llevaban a los trabajadores. Mucho trabajo del financiamiento estuvo en manos de las mujeres. De las mujeres, aparte del financiamiento, si no hubiera sido tal vez por ese trabajo tan intenso de la mujer de andar repartiendo y promoviendo y dando a conocer el movimiento, tal vez no hubiera tenido el impacto que tuvo, pero las mujeres andaban trabajando y mira, hay que reconocerlo, en ambos bandos, en el movimiento revolucionario, en ambos bandos, sea del gobierno o los revolucionarios que estaban por derrocar a Porfirio Díaz, la mujer hizo mucho trabajo en los dos ejércitos y luego como mensajeras, y las que traían los escritos y los comunicados y las armas y los que iban y se contactaban con un jefe revolucionario o un jefe del ejército, y pues por ahí los convencían con las armas que tiene la mujer y servían para estar informando constantemente. Pues acuérdate de Matajari, que hacía el mismo trabajo. Es importante hacer el hincapié en el tipo de mujer que participó, porque en el colectivo se tiene la idea que las mujeres de la revolución eran Adelita y Jesucita, que también las Adelitas, llamadas las Adelitas, las Jesucitas, tienen en algún momento un peso muy importante en el desarrollo, porque eran las que le daban el soporte físico, emocional, alimentario y hasta enfermeras, de todo para las tropas. Pero tenemos este otro grupo de mujeres que no, si lo queremos ver de una manera simplista, no necesitaban a la revolución porque estaban bien. Sí, estaban bien, o sea, estaban convencidas. No es lo mismo que te metas en un movimiento porque tienes hambre a que te metas por convicción. Y de estas es de las que estamos hablando. Exactamente, muchas lo hicieron por convicción. Sus esposos también andaban involucrados.
sus hermanos, sus amantes, sus padres, sus primos. Y cuando ven esto y la mujer se da cuenta de esto, se vuelven solidarias y son las que hacen un trabajo impresionante de difusión. Entonces ahí sí podemos hablar de, en este caso, en el ideario, en la mente de los mexicanos sí aparece esto de que las Adelitas, a ver, ¿quién fue Adela Velarde? Para empezar, surge otra Adelita, acá por el lado de Coahuila, de Nuevo León, surge otra Adelita y otra historia, pero se quedó en la mentalidad de nosotros los mexicanos que todas las que se vistan de revolucionarias son Adelitas. Bueno, y la Rielera, y María Pistolas, y la Valentina, María Pistolas, que peleó aquí en Casas Grandes. Juana Gallo. Juana Gallo, tenemos un cúmulo, mira. Yo cuando menciono a las personas que participaron, mujeres, grandes mujeres que participaron, por ejemplo, en la revolución, hasta es injusto a veces se me hace dar el nombre cuando hay tantas que por no haber sido muy preparadas académicamente, no se vuelven parte de un colectivo. Exactamente, y ya quedan en la parte olvidada o rezagada, y no es justo. Yo tengo una anécdota de Juana Gallo. A ver. Juana Gallo era zacatecana. Entonces contaba mi abuela materna, que era zacatecana, que cuando pasa todo el movimiento, cuando ya la normalidad y la paz llegan al país, Juana Gallo fue una de las mujeres a las que no se les dio un apoyo posterior al movimiento. Entonces se dedicaba a vender tacos. Sí es. Entonces andaba por las calles ya de edad avanzada con una canasta con tacos sudados, pero tenía afición al traguito. Entonces decía mi abuelita que ellas de niñas de repente pasaba Juana Gallo y les gritaba: chamacas, cuídenme la canasta, y les dejaba la canasta de los tacos y se metía a una cantina. Entonces al rato pues ahí al que le encargaba los tacos, pues si alguien se ponía listo los vendía, y si no, salía Juana con los tacos ya todos fríos y se iba y regalaba los tacos porque pues ya estaban fríos, ya estaba bien borrachita. Y ella me cuenta que era chaparrita, o sea, estamos hablando de que a lo mejor nos vamos a la idea de que para ser heroína tienes que ser así como una amazona. Y no, decía, era una mujer chiquita, chaparrita, pero que andaba armada. Dice que nunca le pudieron quitar el que anduviera armada. Pero el punto de la anécdota es que esas mujeres que arriesgaron su vida, que comprometieron su vida durante un movimiento, muchas de ellas terminaron como si esto no hubiera sido nada. Exactamente. Desgraciadamente sí, pero mira, hay que aclarar una cosa eran las soldadas y otras eran las soldaderas. Sí. Las soldadas eran las contratadas, en este caso por el gobierno, que se les daba un sueldo, se les daba identificación, se les daba el nombramiento. Nunca llegaron a ser más arriba de coronelas, para empezar, pues eras mujer. No, pues dice la canción, coronelas, exactamente, exactamente. Hasta ahí llegaron, muchos hombres no las aceptaban, pues ¿cómo van a aceptar que tengan un nivel superior o un mando superior? La jefa, imagínate, y vaya que si tenían agallas. Entonces, y las soldadas eran esas, las soldaderas. Las soldadas eran las que estamos diciendo, las soldaderas eran las que acompañaban a su esposo. Ahí van siguiendo a su Juan. Siguiendo, la rielera así lo dice, yo soy rielera y tengo a mi Juan, y a seguirlos con todo e hijos. ¿Por qué razón? Porque servían ellas, definitivamente, servían mucho al movimiento. ¿Cómo? Pues llegaban a un lugar y había que hacerles comida, lavarles la ropa, atenderlos, y ellos seguían en la lucha. Y mientras ellos seguían, a veces ellos iban a caballo y la mujer iba a pie con todo y familia. Sí. Embarazadas o recién paridas. En condiciones de las que fueran, las soldaderas acompañaron a sus hombres, acompañaron a sus maridos, a sus amantes, a sus familias, a sus padres, y luego morían ellos y ellos les seguían en la lucha. Entonces, eran heredadas. Te voy a decir algo, la convicción por lo que tú decías ahorita, con la que lucharon, no se les terminaba, y las castigaban y entraban a la cárcel y las torturaban y les desaparecían a sus familias, y ellas seguían en el movimiento, nunca claudicaron, la mayoría de ellas. Por eso
es cierto lo que tú dices, terminaron en una situación de pobreza, viudas, abandonadas, ya sin el apoyo del marido que era el sostén. Por eso recurren a ese apoyo después, en esta etapa de recuperación de nuestro país, de restablecimiento del orden entre 1920 y 1940, van a recurrir al gobierno para pedir esa ayuda, para pedir pensiones, y algunas sí se les otorgó y están registradas en los archivos de la Sedena con nombres y apellidos. Claro que les pidieron mil cosas, miles de requisitos, el hecho de que muchas no pudieron comprobar que habían participado en el movimiento revolucionario porque sus jefes, sus superiores ya habían muerto y no había testimonio de que ya ellas habían participado. Algunas sí tuvieron esa suerte, o guardaron un nombramiento, o guardaron un documento, guardaron alguna prueba de que ellas fueron parte de la revolución y se les otorga esa veteranía o esa ayuda tan necesaria, porque ya estaban en una situación tremenda de pobreza y de enfermedad, o mutiladas o discapacitadas. Y de desarraigo, porque como andaban siguiendo a la tropa, en realidad no tenían ya un arraigo familiar o un soporte, una red familiar que las cobijara. Así es. Entonces, en este caso, cuando hablamos de todas esas canciones, mira, yo en la escuela donde trabajé hacía guiones en donde pues siempre salen los hombres. En un guión que yo recuerdo sale un hombre: a ver, yo soy Francisco I. Madero soy iniciador del movimiento y escribí el libro Sucesión Presidencial, y daban un speech así rápido nada más. Y luego aparecía Abraham González, y aparecía Francisco Villa, y aparecía Emiliano Zapata, y aparecían todos ellos, y luego de repente entra una mujer en esa escenificación. Ay, calmados. También nosotras tenemos mucho que decir, y entonces entran bailando esas canciones de la revolución. Imagínate la Rielera, la Delita, cuántas canciones alusivas a la revolución se escribieron, y a la mujer, bueno, estas mujeres tal vez fueron enfermeras, fueron soldaderas, fueron otras personas que participaron, te digo, en ambos bandos, y que tienen una historia, todas tienen una historia, como por ejemplo las que se tenían que vestir de hombres para que al estar ya en un lugar esperando entrar al campo de batalla, imagínate que una mujer sola, rodeada de 300 hombres, las violaban. Pues cuántas cosas tuvieron que pasar, entonces preferían pasar desapercibidas, y unas dicen en su testimonio que una de ellas mató a un hombre precisamente porque tenían que dormir con la pistola aquí guardada o con un arma, una daga, para que el primero que se acerque pues se tenían que defender. ¿Te imaginas a todo lo que se enfrentaron? Porque no podemos dejar de lado decir una cosa: todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido acoso. Imagínate en un mundo de hombres de aquel entonces, de hace muchos años, las que tuvo que pasar la mujer para poder sobrevivir. Y en este caso hay testimonios de muchas, te digo, es injusto a veces decir nombres, que sabían montar a caballo mejor que los hombres, sabían disparar, tenían unas agallas y fueron jefas, abrían plazas, llegaban a una ciudad, preparaban el ejército, juntaban a su pelotón o al grupo de parte de su ejército, y a darle. Y por eso hay que leer mucho. Mira, es triste, pero por ejemplo ahorita la mujer, si no estudias, si no te preparas, como que no tienes mucha manera de defenderte. La vida te va presentando la oportunidad de que te capacites, de que te den las armas necesarias para defenderte de muchas situaciones que se te van a seguir presentando por el simple hecho de ser mujer. No te voy a decir que todas las mujeres del planeta son o somos virtuosas. Hay mujeres que pues hemos hecho mal uso tal vez de la posición que tenemos, pero no son la mayoría. Entonces el hombre tendrá que aprender a respetar a la mujer, como lo hicieron los revolucionarios en su momento. Respetaron a esas mujeres que dijeron: carajo, tienen todo
para ser lo que son, unas grandes líderes, unas grandes luchadoras, y los resultados los estamos viendo ahora, definitivamente, ¿verdad? O sea, ok, entonces ese grupo, sin un nombre en particular, todas esas mujeres son las que estaban en el pie de la batalla. Al pie de la batalla. Pero vamos a retomar aquellas que estaban en la comodidad de sus casas, en la tranquilidad de sus trabajos o de sus, bueno, por el tiempo en el espacio de que el esposo les tenía pues solucionada la vida, y que de repente dicen, es que esto no está bien y tenemos que tomar acciones y pongo en riesgo mi estabilidad, mi tranquilidad por el bien de un país. Así es, que está haciendo una reconstrucción de sí mismo. Y entonces tú me ponías como primer nombre a Carmen Cerdán. Carmen Cerdán es un ícono. Te voy a mencionar otra. Hermila Galindo trabajaba con Venustiano Carranza, era secretaria. Es una mujer de veras. La trasladas a la actualidad y vendría a ser una activista increíble. Se dedicó a dar conferencias, se dedicó a hacer propuestas ante los constitucionalistas, precisamente para que se aplicara o se creara la ley del divorcio, o para que se aplicaran las pensiones a todas aquellas mujeres que se separaban de sus maridos y que tenían derecho a una ayuda. Fueron tantas las propuestas. Por eso hablamos de las mujeres, por ejemplo, las que siguieron a Madero, que apoyaron inclusive mucho a Sara Pérez cuando asesinan a Madero, y que van y buscan tratan de rescatarlo antes de ser asesinado, antes de ser vilmente asesinado por la espalda, que quede claro. Y esas mujeres maderistas del grupo de Madero, había las mujeres del grupo de Carranza, las mujeres del grupo de Zapata, que eran las que elaboraban inclusive esas propuestas que se llevan a la convención de Aguascalientes, pero claro, las mujeres no pudieron entrar a esa convención. Daban las sugerencias, hay cosas que no se aprobaron, las leyes que se hicieron, pues fueron leyes propuestas generalmente por los grupos beligerantes, revolucionarios, y que pues lógicamente lo que proponía la mujer, que era en base a los derechos y a las luchas también de las mujeres, a no vivir en pobreza, a no vivir desprotegidas, a no vivir sin educación, pues fueron propuestas que se fueron relegando y que se han ido solucionando a través del tiempo, a través de modificaciones que se hacen en las leyes con el paso del tiempo. Si hablamos de los agregados o parches que tiene la Constitución de 1917, pues no, pues muchísimos. Es que ya es otra cosa. Entonces la mujer ha logrado espacios, tiene ya algunas leyes a su favor, sigue luchando por ello. Oye, pero nada más en un pequeño paréntesis, esa Constitución del 17 es de las mejores constituciones que se han escrito en el mundo. Es un ejemplo jurídico a nivel mundial, esa constitución. Como lo fue la Constitución de 1857 emanada de la Reforma Liberal, que fue punta de lanza. Imagínate, ya en ese tiempo, ya en el mundo entero había otras ideologías, otros pensamientos, otras teorías. Entonces, el hecho de que se aplican precisamente la Constitución de 1857, bueno, cuando menos 60 años después se está elaborando otra constitución mucho mejor, pero aún sin embargo nos seguían debiendo mucho a las mujeres. Sí, bueno. Olvídate de pensar en los derechos de la mujer en la del 57. No, pues no. Pero cuando menos un no paso. No puede ser que estuviera todavía en duda si teníamos alma. Imagina, no, pues, y te voy a decir, y se va a oír pues para la gente que yo respeto mucho la cuestión de las religiones, pero donde la religión entra, hay una escritora norteamericana que habla del daño tremendo y el freno que fue en este caso en México, la Iglesia Católica para la mujer, porque la mujer, pues el mensaje religioso era tú eres pareja, tú debes de criar a tus hijos, atender a tu marido, no debes de hacer muchas cosas, y fue un freno
¿Cuántas mujeres pudieron haber participado en eso, pero decían, híjole, pero también de parte, ¿qué tal si estoy ofendiendo a Dios o estoy quedando mal con mi marido? Y no lo hicieron. Y estas otras no les importó, lo hicieron porque lo tenían que hacer. Por eso es bien importante que todas las mujeres y todos los hombres, ¿por qué no? Toda la humanidad entera entienda, conozca las luchas de las mujeres para que podamos ir forjando un mundo mejor para nuestras descendientes, mujeres. El hombre tiene la situación resuelta desde hace muchísimo tiempo. Sí, nacer hombre te da el 50% de las probabilidades ya de entrar. Ya de que estás bien. Sí. El 50%, y la mujer no. La mujer ha peleado por sus derechos de muchas formas. Y el hecho de que no estaban a gusto con un sistema de gobierno, sabían de las injusticias, sabían de que se podían cambiar las cosas, estaban bien conscientes que tenían que prepararse. Participaron doctoras, participaron abogadas, participaron periodistas, pues tal vez la carrera de periodismo todavía no estaba como tal, pero ejercían como... ¿Cuántas revistas, cuántos periódicos llegaron a fundar para hablar sobre la mujer, sobre la situación política que se vivía en el país? Claro que cuando el gobierno se daba cuenta de que tal o cual mujer estaba escribiendo, igual que los hombres, las aprendían, las guardaban un tiempecito o las desaparecían, pero muchas de ellas sembraron en sus mismas hijas, en sus mismas familiares, mujeres, esa idea de cambiar las cosas, y se fueron todas, madres, hijas, sobrinas, cuñadas, todas andaban metidas en la bola. Y te digo, muchas de ellas, al ya no tener a sus parientes varones, siguieron en la lucha. Sí, y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Además, ahí tenemos que sumar otro espectro de mujeres, todas ellas en las que los hombres se fueron a la lucha y las dejaron solas. Así es. Entonces tuvieron que formar cabeza de hogar en una época en la que eso no era lo normal, porque si ahorita dices, es la mujer que mantiene a los hijos y trabaja y todo, es algo normalizado ya. Normal. Pero en ese momento era algo totalmente fuera, no solo de usos y costumbres, sino de la aprendida capacidad de esas mujeres que tuvieron que quedarse solas. Definitivo. Y sacar adelante tierras y sacar adelante hijos. Familias enteras. Que a muchas les quitaron sus tierras porque las mujeres no tenían la capacidad de ser propietarias de las mismas. No se tenía. O sea, a ese nivel estábamos. Imagínate a lo que se tuvieron que enfrentar después y que pues no existía esa protección legal para ellas. Por eso esas luchas las debemos de conocer. Todas, mira, ahorita hay gente que habla pues de la mujer, cómo se enfrenta al mundo, y otras personas hablan de cómo se enfrenta en su calidad de género. Entonces, de todas maneras, la lucha de la mujer siempre está. Entonces, lo único que tenemos que hacer es conocerlas, conocer sus demandas, apoyarlas, pero lo que vas a encontrar en todas las investigaciones que hagas, en todo lo que tú ves en tu vida diaria, es que te tienes que preparar. Te preparas, y aún así preparándote, cómo se te presenta a veces difícil la vida. Imagínate para una mujer que no está preparada. Una mujer que no está preparada se tiene que someter al arbitrio de un hombre, sea el padre, sea el hermano, sea el hijo. O sea, muchas mujeres cuando ya fallecen sus maridos, entonces están sujetas a la autoridad del hijo. Pero cuando eres independiente, cuando tú trabajas, cuando tú te preparaste, cuando tú tienes tus propias propuestas, tú tienes tu propio ambiente para salir adelante, ¿por qué tienes que depender de un hombre? Nuestros hombres son nuestra pareja, nuestro complemento. Podemos hacer cosas maravillosas al lado de un hombre. ¿Por qué no? Yo no estoy en contra ni voy a criticar nunca el papel del hombre, pero sí tenemos que reconocer que la mujer no tiene que estar sometida a, ya no. Por eso, prepárate. Y si te abandonan y te dejan y te cambian, lo que sea, tú ya estás preparado para enfrentar la vida y no vas a sufrir las cosas que muchas mujeres que nos antecedieron sufrieron. Entonces, a mí eso de la veteranía se me hizo muy justo porque no tenían muchas de ellas servicio médico. Quedaron de veras muchas enfermas, mutiladas, ciegas, con heridas que les provocó la revolución,
que no sanaron con el tiempo y que ellas necesitaban ese apoyo. Gracias a esa apertura que tuvo Lázaro Cárdenas y que se ha continuado, se han abierto otros gobiernos posteriores, se han abierto a la participación de la mujer en muchos ámbitos, sobre todo en la capacitación. Ya no queda gente de esa época, creo yo. No. Porque por más pequeño que haya sido cuando estuvo eso, está pasando hace más de 100 años, entonces ya quedan sus sería muy difícil. Quedan hijas, quedan nietas, y que muchas de ellas dieron testimonio. Muchas, al ser perseguidas aquí por parte del gobierno mexicano, se fueron a los Estados Unidos, pero también allá hicieron campaña, no pararon. Sí. Como decías tú ahorita, patrocinaron, mujeres que tenían la capacidad económica patrocinaron el movimiento. Y de todos tipos de mujeres, porque tenemos a la Güera Rodríguez. A la Güera, me iba a ir a esa etapa. Te la gané. Me la ganaste, ¿verdad? Me iba a ir a la etapa de la independencia. Quienes patrocinaron, el movimiento también, de independencia, no eran gente de la clase baja, eran gente de clase media para arriba, que tenían las posibilidades económicas, y ahí te van para las armas, y ahí te va para todo lo que necesitaban. Imagínate, mujeres que participaron en la independencia, mujeres que participan en la revolución. Oye, hablando del reconocimiento hacia las mujeres, en casi todos los estados hay espacios de las rotondas de los hombres ilustres, que ahora ya les cambiaron y les pusieron, por ejemplo, en mi rancho ya le cambiaron y se llama la rotonda de los jaliscienses ilustres. O sea, ya abrieron, porque se ponen las y los y les, o sea, nadie decía, vamos a ponerles los jaliscienses, son los jaliscienses ilustres. Sí. Sigue habiendo una mínima cantidad de mujeres que sus restos se recuperen de donde están y se les pone junto con esta élite reconocida como en un monumento a la revolución, que no sé cuántas mujeres hay en el monumento a la revolución. Pero yo, por ejemplo, acabo de verla, porque ya lo sabía, que la Adela Velarde, su tumba está en Texas. Sí, por eso te decía, o sea, que muchas se fueron a Estados Unidos, sí. Pero ¿por qué no? Si estás hablando del reconocimiento, que allá está bien, y técnicamente dices, bueno, pues eso no hay que se queden. Pero si anduvieron recolectando los restos de Pancho Villa, que nunca encontraron su cabeza. Ajá. Que anduvieron recolectando los restos de Santa María, todos los señores, para ponerlos en un monumento de la revolución, ¿por qué no ese mismo esfuerzo por reconocer, por recuperar los restos y darles un espacio? Vuelvo, en realidad en la memoria es más importante el reconocimiento que en el ponerlos ahí, pero estamos hablando de una figura de que puedes tocar y decir, en este monumento reconocieron a... Hay muy pocas mujeres en esos monumentos. Así es, entonces precisamente, ¿por qué crees tú? Es lo que te estoy diciendo. Si leemos, si nos informamos, si nos damos cuenta de dónde están, claro es que las mismas mujeres vamos a ser las que seamos precursoras de ese rescate que tú estás diciendo. Un hombre difícilmente lo va a hacer. Tendría que ser un descendiente para que tuviera algún nexo personal que le interesara. Exactamente. Fíjate, ayer estaba oyendo la noticia de cómo se le da un premio Príncipe de Asturias a un mexicano, ¿verdad? En este caso a Eduardo Matos Moctezuma, pero es descendiente de una gran mujer, de la hija de Moctezuma. O sea, es de parte de los descendientes de la familia. Sí. Entonces, a veces como que necesita ser alguien así, pero a ver, atrás, ¿quién estuvo atrás de Eduardo Matos Moctezuma? La que fue qué honor para él, ¿no? Y qué honor para los mexicanos, de eso nos congratulamos, ¿por qué no? Pero fue descendiente de Tecuixpo, la hija de Moctezuma. Entonces, yo creo que si estudiamos a todas las mujeres que han hecho historia, por ejemplo, no nos vamos muy lejos, vamos a olvidarnos de la independencia y vamos a olvidarnos de la revolución. ¿Cuántas otras mujeres hay que han hecho historia en la literatura, en la medicina, en la misma historia, en la educación? ¿Cuántas mujeres han participado? Son muchas. Entonces, el rescate ese solo se dará el día que nosotras las mujeres, nosotras mismas, indaguemos, busquemos, veamos las historias y luego las traigamos al imaginario colectivo y les digamos, esto es lo que hicieron estas mujeres, y va a haber quien diga,
vamos a rescatarlas. Y no en un ánimo de competencia, en un ánimo de reconocimiento. No estamos compitiendo en este caso, es simple y sencillamente un reconocimiento y es darles el valor que tienen en la historia. Entonces, yo pienso que hay mucho trabajo que hacer al respecto y en espacios como este que tú me estás brindando y que podamos platicar y que otras mujeres se den cuenta. Yo creo que eso es lo más maravilloso que podemos hacer las mujeres por nosotras mismas las mujeres. Oye, Imelda, ¿se está haciendo actualmente algún estudio, algo que esté tratando de rescatar estas historias de estas mujeres o lo que hay es lo que hay? Son estudios aislados, son estudios aislados, no hay un proyecto que yo conozca que digan, a ver, el Instituto de la Mujer o la universidad, vamos a una tarea específica, vamos a darle, investíguenme a las mujeres en este campo, no lo conozco, lo que hacemos, por ejemplo, yo como historiadora es conocer esta parte de las historias y divulgarla, darla a conocer y escribir, ¿por qué no escribir sobre eso? Y bueno, aunque yo por ejemplo, tú sabes que escribí un libro, no hablo de la no, mujer. pero tú manejas mucho estos temas en la cuestión de conferencias. Sí, me gusta mucho. Tengo temas en donde hablo de cómo se desarrolló la mujer en general en el mundo a través de los tiempos, que no tenía esa importancia más que las que eran, por decir algo, las esposas de, o si no eras Catalina la Grande, pero eras la esposa de un monarca, bueno, ya tenías cierta jerarquía, cierta relevancia. Si estamos hablando de Isabel la Católica, bueno, pues era la reina. Bueno, pues, de ella sí se conoce. Hasta yo. Hasta yo. Digo, yo con título de reina hasta yo me hago notar, sí, ¿verdad? Imagínate, pero entonces sí, eso estaba... Eso sí se conocieron, esas sí se conocieron, pero las verdaderas heroínas, pues, por ejemplo, ¿quién no conoce a Sor Juana Inés de la Cruz? ¡Qué mujerón! Imagínate atreverse, pues sí, una monja, atreverse a decirle a los hombres a través de un poema, hombres necios que acusáis a la mujer. Oye, pero sin razón. Vete más atrás, Imelda, es que es una Sor Juana, es una mujer que se tuvo que ir de monja para poder ser ella, porque su otra opción era ser la esposa de y ya no hacer otra cosa más que frijoles y chilaquiles en la mañana. Entonces tuvo que, vamos a llamarlo de alguna manera sin el afán de ofender, sacrificarse como mujer y encerrarse como monja para poder tener la posibilidad de estudiar y aún estando en esa condición, le quitaron libros, le quitaron instrumentos, le quitaron todo en el momento en que ya no les gustó. Así es. ¿Y qué produjo esa mujer? ¡Qué inteligencia! O sea, qué admirable. Sí, porque astrónoma, la reconocemos como literata, pero tenía, es más... Toda la capacidad del mundo. Yéndonos al lado femenino, estereotipando, hay un libro de cocina porque la mujer era excelente cocinera. Fíjate. Entonces hay un libro de recetas de cocina de Sor Juana. Ella tenía en su lugarcito aparte, cocinaba aparte y todo, porque pues era ella, o sea, y iban los hombres a hablar con ella. Hubiera hecho, a cualquier hombre lo hubiera hecho feliz con el puro arte que tenía en sus manos. Pero tuvo que sacrificar su feminidad debajo de una sotana, de un hábito, no una sotana, de un hábito para poder desarrollarse como mujer. Así es, bueno. Y luego para que nomás le den el billete de 200 y ya se lo quiten también. Y ahí se quedó. No. Entonces, mujeres maravillosas, Rosario Castellanos, hablar de escritoras, hablar hablamos ahorita, por ejemplo, en la actualidad de Elena Poniatowska. Yo la admiro mucho por lo que es. Ahí vamos a diferir. Vamos a estar un poco, pero bueno, es una mujer que ha sido punta de lanza. Frida Kahlo, todos esos personajes de la historia que conocemos, mujeres que se han atrevido a ser diferentes. Sí, en ese sentido. Diferentes. Sí. Pero con Frida y con Elenita, con la pena, pero vamos a diferir. Después vamos a platicar. Ya platicamos de ellas y de otras que nada más por hacer la referencia y que no se queden con cara de por qué. A mí, yo nunca he entendido por qué el valor de Frida Kahlo como artista no lo pongo en duda. Pero ¿por qué le han dado un papel como si fuera parte de la lucha feminista cuando era todo lo contrario? Claro. Era una mujer súper sumisa, o sea, no, tache, no. Pero fue parteaguas. No, sí. Fue parteaguas. Pero hay que poner también a cada quien en su lugar.
claro. y en su espacio, y vamos a lo que estás diciendo tú varias veces, hay que leer, hay que leer. Es que quien no lee y se limita a ver la publicidad de Frida Kahlo y se ponen sus camisetas de la Mira marcha de lo la que dice feminidad. esto, me encantó esto ahorita que llegué para la Emily viajar Dickinson. lejos, no hay mejor nave que un libro. Es que, bueno, te estás hablando de Emily Dickinson, o sea, Te mandan a otro espacio, sí. a otra dimensión. Tú lee y cuántas... La vida se te hace tan fácil y tan sencilla y tan interesante y no hay aburrimiento. Sí. No existiría aburrimiento si las personas leen. Yo en serio a veces cuando tengo en la noche, esas noches de insomnio, estás pensando pues toma un libro y no, el libro no lo agarres para que te duermas. Ay, voy a leer un libro para dormirme. No. Ese es un gran error. Oye, y otro gran error con la lectura, ya que tocas el tema, es, y lo he escuchado muchas veces, ay, es que es tan caro comprar libros. Vénganse a la biblioteca. Aquí están gratis. En el internet hay una cantidad impresionante de libros que puedes, si no bajar, por lo menos ahí leer fragmentos, pero visiten las bibliotecas. La verdad es que de pronto a veces que encuentras bibliotecas que son espacios fantasmagóricos. Cuando ves los volúmenes que puedes encontrar ahí, dices, y ves las fichas que tienen años que nadie toca esos libros, es triste. Una tristeza tremenda. Entonces, el no tener dinero no se justifica para no leer. Y te voy a decir, sí es caro. Te digo, yo el hecho de hacer mi libro, le tuve que invertir muchos miles de pesos para hacer un libro. Sí. O sea, es obvio, sí es caro. Ok, pero está esa opción, los ebooks. Ahora tú te metes a la computadora y que no lees. Sí. Ahora, vamos a platicar un poquito de tu libro. Acabas de editar tu primer libro como autora en solitario, porque ya habías hecho ahí algún trabajo en conjunto. Este libro que tienes como 2-3 meses que lo... 3 meses que salió a la luz. Que pariste. Que lo parí. A tu primer hijo de papel. De papel. Estamos, de alguna manera es el equivalente también a estas historias de las mujeres, pero tú estás rescatando en el libro las historias de todos esos proyectos económicos que van conformando también. Es que no podemos separar eso es algo, ahorita es que me emociono cuando platico contigo. No podemos ver de una manera unilateral cada temática, por ejemplo, en el país, porque al mismo tiempo que va pasando una revolución, va pasando un proyecto económico, va pasando un proyecto científico, va pasando un proyecto cultural. Entonces, todo eso, y eso es algo que la historia nos tiene que enseñar, que es multifacético, y tenemos que ver todos esos ángulos para comprender lo que realmente pasa. Entonces, tú en tu libro te vas a la parte de la estructura política que conforma en un periodo de la historia. Cuéntanos de eso. Mira, a mí como historiadora, también como maestra, a mí me dolía mucho ver mi México, cómo sufrió mi país en el siglo XIX. Yo creo no sufrimos tanto en la época colonial como en el siglo XIX, cuando ya nos independizamos de España. Cuando logramos esa independencia de España, México se conforma y parte prácticamente de cero. Habíamos dependido 300 años de la corona española, el saqueo pues fue constante. Claro que hay cosas buenas que nos dejaron, el hecho de que el haberse unido dos culturas, algo bueno te tuvieron que dejar, el idioma que ahorita estamos hablando, su cultura, sus tradiciones también, que se fusionan con la nuestra. Porque yo no soy de las que busco enemigos. Ya en la actualidad España y México son otra cosa, son muy diferentes, pero es en esa etapa de que México es independiente, que nace como una nación sin recursos, sin una formación política, y empieza a dar tumbos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de gobierno vamos a hacer? Y busqué, bueno, ¿por qué tan convulsionado ese siglo XIX? Sobre todo en la etapa de 1820 a 1860. ¿Por qué tanto problema?
y empecé a buscar personajes, a ver, bueno, ¿qué hizo, por decir algo, el primer presidente de México? ¿Qué hizo Nicolás Bravo? ¿Qué hizo Vicente Guerrero en esa parte de la historia? Y no me daba la respuesta. A ver, pero te cuestionas, ¿por qué Antonio López de Santana 11 veces fue presidente de México y por qué se iba y dejaba el changarro solo, la presidencia? Entonces, cuando ves todo esto y dices, a ver, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues llegamos a una conclusión con esta investigación, que eran los famosos planes. A través de planes se forjó México. Y te vas con el plan de Iguala, para empezar, y te da la independencia de México. Y qué ilógico, ¿no? El personaje que siempre había sido enemigo de la independencia, Agustín de Iturbide, que persiguió a los insurgentes porque él era del gobierno, era realista, el ejército realista, es el que al último va a convencer a un grupo de personas importantes, criollos, hacendados, españoles ya radicados en México, algunos gobernantes, hasta un virrey se llegó a convencer, y empiezan a forjar y a crear un plan para lograr la independencia de México. Pero había que convencer a un personaje muy importante. ¿Cómo le hacemos? Con el gran Vicente Guerrero, que traía acelerado todo el sur de la República. Primero había que calmar a Vicente Guerrero y decirle, Guerrero, ahí te traigo una propuesta, que le dice a Agustín de Iturbide. Esto es lo que queremos ya, queremos la independencia de México y la queremos lograr por esto y esto y esto. Le dice Guerrero, batalló para convencerlo y le dice, está bien, pero si no se logra el objetivo, yo mismo me voy a enfrentar nuevamente con las armas. Se da la independencia de México a través del plan de Iguala, se orquesta en la profesa, es una maravilla conocer esta parte de la historia. Y luego al año siguiente, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué vamos a formar? ¿Una república federal, una república central, un imperio, un parlamento, una regencia? ¿Cómo nos vamos a gobernar? Y se decide que sea precisamente el primer imperio, y es Agustín de Iturbide el primer emperador. Y de ahí empiezan a surgir los problemas, porque en México como que ya no queríamos eso, ya había otras propuestas. Nos estamos independizando de una monarquía y ya vamos a poner otra. La Revolución Francesa, ya nos daban una nueva propuesta, ya los reyes absolutos no eran tan aceptados, al contrario, había que quitarlos y había que empezar a hacer cosas diferentes. Entonces, si ya se conoce un sistema republicano o una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional, empiezan a apostarle a eso. Entonces, cuando ya Iturbide se pierde en esa parte, lógicamente viene otro plan, el plan de Veracruz. Vamos a decirle a este señor que claudique, que abdique. Que no nos gustó. Que ya no nos gustó, y al contrario, ese plan propone, vamos a reunir un congreso constituyente, vamos a hacer una propuesta de leyes y vamos a crear una constitución. Y bueno, y se adopta el sistema republicano federal. Ya se imitaba el de Estados Unidos. Estados Unidos lo había implantado desde el siglo XVIII. Sí, pues que bien, hay otras raíces allá. Otras raíces, entonces ya de ahí, ya viene otro plan para hacer la constitución, ya ahí viene otro plan después para quitar a los gobernantes en turno, porque ya se veía como que querían cambiar de sistema republicano a sistema centralista y que iban a cambiar las leyes, y las cambiaron por otras leyes, otra legislación, otro aparato jurídico, que era las 7 leyes constitucionales. Y ahí va caminando México, y ahí va caminando entre planes, proclamas, planes, luchas, enfrentamientos, y se nos viene la invasión de España, y se nos viene la invasión francesa, y se nos viene la independencia de Texas. Yo sé que a lo mejor nos van a ver en otro día, porque en internet pues nos pueden ver dentro de 1000 años, ¿no? Claro. Pero justamente hoy se conmemora el asunto de los vales de Jackson, que son lo que origina de un bliquititito la invasión francesa. Es que, bueno,
Ay, es que mira, platicando. Sí, platicamos ahorita. Empezamos a escarbarle y empezamos a seguirle. No, le rascas a la historia. Si nos vamos a ver, apenas el día de ayer estábamos reconociendo o celebrando o festejando o recordando que nos habían devuelto el chamizal. O sea, todo es historia, sí. La tienes que leer. Y son planes, son proclamas. Fíjate que eso de tu libro echa mucha luz, porque la mayoría de las personas en la escuela nos enseñan como que si estamos bajo el mando y el yugo de la corona española y se levantan 3 monitos en armas y se hace la independencia y automáticamente hoy es la independencia y mañana somos México como lo conocemos. Sí. O sea, hay un hueco enorme de conocimiento que también nos está quitando el entender por qué somos como somos. ¿Por qué somos como somos? Mira, yo les manejaba mucho a mis alumnos. Precisamente en uno de los planes, hay un plan, cuando se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, cuando México pierde la mitad del territorio. Que hay razones que no son muy conocidas del porqué de todo. No porque nos echamos nada más a decir que el malvado y maldito desgraciadísimo de Santana. No es así. Hay que platicar de eso luego también, porque no es así. Y luego, pausita, me tienes que prometer que un día vamos a hablar de don Porfirio Díaz, claro, que la historia lo ha tratado con la punta del pie y no ha sido justa con él. Claro, y que se está tratando de rescatar y traer su cuerpo también a nuestro país. Yo que cada vez que hablo con ella y ay no, se salen mil cosas. Okay. Y volviendo a eso, fíjate, a ese plan, hubo a ese plan que trató de echar abajo los tratados de Guadalupe Hidalgo cuando ya habíamos perdido la mitad del territorio. Y luego hay otro plan que propone que ya Antonio López de Santana debe ser su Alteza Serenísima. Y cosas así que dices, ¿qué pasa en nuestro país en esta época? Y estuvimos hechos de planes. Por eso en mi libro vienen más de 25 planes en los cuales, y no se mencionan todos, estoy hablando de los de más impacto, de los que causaron revueltas, gastos, enfrentamientos, y entonces le digo a mis alumnos, miren, el hecho de que conozcan este libro nos permite tener una visión. Cuando volteamos, por ejemplo, hacia el norte, no veamos ya ahora a los Estados Unidos como enemigos, porque simple y sencillamente el 99.9999 de los mexicanos ya tenemos familiares en Estados Unidos. Pero si conocemos la historia, siéntanse orgullosos de lo que somos. Para allá va el mensaje. Siéntanse, ese patriotismo, ese amor por tu país, lo vas a tener el día que conozcas el nivel de desarrollo de tu historia, el sufrimiento por el que pasamos para tener, y no te sientas humillado cuando vas a otro país. Y entiende, yo les decía a unos alumnos la semana pasada, entiendan por qué vamos a encontrar en la mitad de Estados Unidos nombres en español. Porque era nuestro, porque lo perdimos. Y ahí en los planes políticos explico por qué se perdió la mitad del territorio. Y no conformes con eso, en 1853 viene otra mutilación a través de la Mesilla, los tratados de la Mesilla, que eso se va a tratar en otro libro, porque un tratado es internacional, como los de la Mesilla, con Estados Unidos y México, como el Tratado Guadalupe Hidalgo, como los tratados de Córdoba, que ya dieron la apertura para la independencia de México. Estos son planes políticos de México que propiciaron los cambios, cambios radicales en lo económico, en lo político y en lo social. Y luego viene, ya en la última etapa de este libro, viene el producto que es la Constitución de 1857 con el Plan de Ayutla, y lógicamente la respuesta con el Plan de Tacubaya. Y planes, y planes, y planes. Lees esos planes y entiendes a México. ¿Qué está pasando? Lo entiendes. Y sabes perfecto. También entenderlo no como blanco y negro, que muchos nos han enseñado que la historia es blanco y negro, la historia es buenos y malos, la historia es los que pelearon y los que perdieron contra los que ganaron. Tiene sus tonos grises. Exactamente, y no hay ningún movimiento totalmente malo, no hay ningún personaje totalmente malo, como tampoco los hay totalmente buenos, porque también los que ganaron en la revolución mataron a muchos. O sea, hay que entender
que todos nos han vendido de repente héroes que no son más que humanos, que hicieron esfuerzos más allá de sus capacidades, pero que no les quitaron la humanidad. Y la historia a veces nos la enseñan quitándole la humanidad a los movimientos, y ahí es donde se olvidan a ciertos sectores, como el sector de las mujeres, incluso el papel de los niños dentro de la revolución, que desde muy pequeñitos ya estaban armados y ya estaban pues ofrendando su vida por un concepto de patria que a lo mejor ni siquiera entendían todavía. Mira, y es importante lo que dices tú. Al final de mi libro yo hago un reconocimiento a ambos bandos. Tal vez los conservadores y todos los que nos trajeron monarcas o gobernantes de otros países, la misma iglesia, era lo que se vivía en el momento. Y no lo hicieron por molestar. Y no lo hicieron, estaban convencidos que era lo adecuado. Ellos estaban convencidos que era lo correcto. Los liberales también, el aspecto de este otro grupo liberal, pensaban que era lo correcto. ¿Quién se encargó de ubicarlos en su dimensión? Fue la historia. La historia. Lo decía Eduardo Moctezuma, la historia es implacable a la hora de los juicios. Te ubica donde, en el lugar que te corresponde. Sí, al paso del tiempo le quita las razones a quien debe. Exactamente, pero mientras fue por lo que lucharon. Se respeta, se entiende. A mí me ha tocado cada experiencia en las conferencias que me dicen, no voy a decir nombres, pero me dicen, yo soy descendiente de fulano de tal, y como que se querían esconder. Espérame tantito, no, debes de sentirte orgulloso por lo que fue esa persona. Y me toca, son experiencias maravillosas. Porque además no puedes juzgar la historia desde la perspectiva del hoy. Claro que tienes que saber cuál era, porque dices de repente, malvados hombres que hacían. No, en ese momento, en su estructura política, social, económica, cultural, estaban haciendo lo que se debía hacer. Y lo que creían que era lo correcto. No lo podemos juzgar con lo que creemos o sabemos. No. Creemos porque a lo mejor dentro de 50 años van a decir, en el 2022 hacían tales cosas que eran terribles. Por eso, volvemos a la lectura. La historia te pone en tu lugar. Tiene, y el hombre, y el ser humano, los niños, volvemos a la lectura. Cuando leemos, comparamos y obtenemos nuestras propias conclusiones. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Imelda? Mira, ahorita lo estamos apenas empezando a distribuir a las librerías. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Yo misma soy distribuidora. Se llama Planes Políticos de México, 1821-1858. A raíz de, ya dejé eso hasta 1858, porque a partir de esa fecha viene ya la etapa del juarismo, que es otra historia. Es el segundo volumen que va a abarcar esa etapa y el Porfiriato. Que un día también hablamos de Juárez, ¿por qué? Claro. Yo tengo ahí mis asuntos con Juárez. Claro. Yo tengo mis pendientes con Juárez. Todo el mundo dice que es maravilloso y yo tengo mis pendientes con Juárez. Hay que arreglar esos pendientes a través de la lectura. Oye, entonces, que te busquen vía Facebook. Me pueden buscar en Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia. Somos un grupo de historiadores. Me pueden buscar en mi correo electrónico imelda.vega14@gmail.com. También ahí, repito, imelda.vega14 @gmail.com. Ahí accede a tu libro y es mi libro, las conferencias también. Claro, y te voy a decir algo, no he terminado, voy a seguirlo difundiendo, lo estoy dando a conocer en diferentes rumbos, voy a las universidades, a las escuelas, y créeme que lo hago en una forma didáctica, pues ya sería el colmo, ¿no? Como maestra trato de explicar los planes en una forma muy sintetizada, con un marco histórico primero, y luego sintetizo ahí ciertos datos y transcribo los planes tal cual, para que la gente conozca de qué estaba hecho. Hasta la manera en que se hablaba, ¿verdad? Sí. Porque ahí puedes ver cosas bien hasta interesantes. los errores ortográficos. Sí, como se escribía, no eran que errores, no eran errores. Se escribía. Así se escribía, el A con acento, pero no eran, que ahora los vemos como errores, porque alguien me dijo, pero ¿por qué pusiste el acento ahí? No, estoy transcribiendo el plan tal cual. Oye, este libro, yo que en lo personal yo le quiero recomendar a todos los maestros de historia
que deben de tenerlo, de verdad, independientemente del conocimiento general que la ciudadanía debe tener sobre estas partes, el que los maestros tengan esta otra visión sobre las cosas les va a dar elementos para poder dar las clases de una manera más vívida, más cálida, que esa lo hemos comentado con Imelda, que yo tuve muy buenos maestros de historia, pero me hubiera encantado tener una maestra como Imelda, que hubiera sido mi maestra. La verdad, hubiera amado ser parte de tu aula. Es lo que debe hacer el maestro. El maestro debe ser, el objetivo de un maestro debe ser siempre que al alumno le guste la materia, no que la odie. Sí, que es lo que pasa con las matemáticas y con la química y con la historia, que te las presentan de una manera tan tremenda que les sacas la vuelta cuando son apasionantes. Imelda, primera de muchas. Primera de varias, claro que sí. Porque hay muchos personajes ahí que tenemos que desmenuzar para que ni para que me convenzas, ni para que te convenzas. Muchos pollitos que nos tenemos que echar. Sí. Pues gracias Imelda, y gracias a ustedes por el placer de su compañía. Este episodio, pues todos los episodios me gustan mucho, pero de verdad que este tipo de temas a mí me dan así de quiero más. Eres apasionada de la cultura. Sí, debo reconocerlo. Mea culpa. Sí, mea culpa. Pero será tema para otro programa, porque hay mucho, siempre vamos a tener mucho que decir. Muchas gracias nuevamente a la Biblioteca Numa y Rómulo y Numa Escobar, que ya vamos a platicar de ellos. Y que está precioso el parque, qué bárbaro. Ahorita que llegué dije, está divino. Sí, el lago está hermoso, ya no tenemos a Modesto, pero seguimos teniendo todo lo demás. Tendremos a rato. No. Otro, ¿por qué no? Les encantan los niños. Pues sí, pero el animal, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? No. Pero bueno, no. Cuidándolos. Este no es un clima para tener elefantes ni jirafas. Eso. No, pero algún otro. Sí. Que sea de la región. Un dromedario, no sé qué, pero otro pero de la región. De la región. Para que le vamos a platicar la historia de Modesto. Para que nos. Eso es otra cosa bonita. Pero ¿cómo lo querían los niños? Era un encanto de animal, pero el animal no da para vivir en la ciudad. No, claro. Pero bueno, ya le vamos a contar la historia de Modesto. Tampoco vamos a traer cocodrilos, ¿verdad? Esos están en El Paso, en la Plaza del Lagarto. Pero bueno, muchas gracias por prestar su compañía. Soy Verónica Palafox. Síganos, por favor, en todas nuestras redes. Aquí nos va a hacer Kenneth favor de ponernos a un ladito las diferentes plataformas en las que nos puede encontrar: en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en varias plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Podbean y RSS. Y usted póngale ahí, tenemos mucho que decir, póngale Verónica Palafox y usted va a ver que por ahí le empiezan a salir como champiñones. Pues vamos a cumplir casi 10 años con esto, así que se va a encontrar muchos programas en el camino. Gracias, les decía, a la biblioteca, a su director Armando Molina, porque nos permite disfrutar esta belleza de lugar que está lleno de conocimientos. Venga y aprovéchelos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.